programación, el nombre es medio engañoso porque no es un taller y tampoco es programación. En realidad, en realidad el nombre quedó porque no se puede cambiar el nombre de una materia por cuestiones burocráticas barra administrativas, pero la idea que tuvimos con Cristian cuando empezamos con la materia fue no darles programación, sino darles algunas otras herramientas que le van a servir al momento de trabajar en equipo de desarrollo de software y trabajar con programación, pero no específicamente lo que es la programación, sino que vamos a ver otras cuestiones que son muy importantes en cualquier desarrollo de software. Porque nosotros observamos que ustedes tienen muchas materias, programación 1, programación 2, programación 3, taller 1, base de datos, etcétera, etcétera, que son materias técnicas, donde ven la parte más dura, pero les falta, a los egresados les estaba faltando las habilidades para manejar un equipo de desarrollo, para estimar un tiempo, para realizar un presupuesto de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, un poco de eso se trata la materia. Bueno, acá estamos nosotros, Fernando, Cristian, la materia. Los horarios son, como ya saben, miércoles a las 10 la teoría, viernes a las 10 la práctica. Y los contenidos. Unidad 1 tenemos qué es la gestión de un proyecto de software, cómo se gestiona un proyecto, qué mediciones necesitamos realizar para poder estimar de antemano cómo va a ser el proceso de software, cómo va a ser el producto. Cómo se controla un proceso de desarrollo, porque nosotros tenemos que pensar que un proyecto tarda meses, generalmente un proyecto intermedio puede durar un año y un proyecto grande puede durar más, y nosotros necesitamos controlarlo a ese proyecto. Ahora, si lo controlamos al final, nos vamos a encontrar con los problemas al final, entonces tenemos que establecer distintos hitos o unidades de medida de control intermedias para poder ir calculando y recalculando. ¿Qué estándares se utiliza dentro de una gestión de proyectos? ¿Cómo se planifica? ¿Cómo se controlan los recursos? Tenemos que pensar que en un proyecto tenemos distintos recursos. Tenemos los recursos técnicos, los recursos humanos, los recursos propios y los recursos de la empresa. Entonces, es importante que nosotros lo sepamos gestionar y administrar. ¿Cómo se gestiona o se gerencia un proyecto externo? ¿Cómo se comercializa? ¿Qué es el outsourcing? Que hoy está muy de moda en lo que es desarrollo de software desde hace un tiempo ya, y yo entiendo que es una de las mejores formas que hay para comercializar en el caso que ustedes tengan que vender un software. Después tenemos la unidad 2, donde hablamos netamente de calidad y de las normas y los estándares de calidad que existen. ¿Qué es la calidad del software? ¿Cómo lo percibe el cliente? ¿Cómo lo percibimos nosotros? ¿Cómo se desarrolla la calidad? ¿Qué normas existen para la calidad? ¿Qué modelos y qué métricas existen? Nosotros tenemos que pensar que la calidad la tenemos que medir con indicadores y con números para poder cuantificarla en realidad, ¿no? Ahora es muy difícil medir la calidad de algo, ya sea de un producto, de un servicio, y también es difícil medir la calidad de un software, pero existen técnicas para hacerlo. Bueno, cómo se trabaja con las normas ISO en función de la calidad, y después tenemos estas dos técnicas que son la SQA y SQC, también para trabajar con calidad y medirla y controlarla. Unidad 3, políticas de sistemas. Nosotros tenemos que pensar que siempre que desarrollamos un software, vamos a estar interviniendo en las políticas de la organización y que tenemos que definir políticas en el software o en el sistema de información, ¿no? No netamente lo que es software. Entonces, ahí tenemos primero algunas leyes, como por ejemplo la ley de protección de datos personales, políticas de backup, de archivos, política de contenidos, roles, etcétera, etcétera. Firma electrónica, bueno, hoy el tema de la pandemia aceleró mucho la digitalización y aceleró todo lo que es intercambio de documentos. Entonces, tenemos que desarrollar un ejemplo, una aplicación para un centro médico. Bueno, a ver, ¿cuáles son las políticas de seguridad o políticas de sistema? Más allá de que no hablamos de seguridad informática, pero ¿cuáles son las políticas que necesitamos tener en cuenta al momento de asesorar a un cliente, cotizar un proyecto y desarrollar e implementar un proyecto? O sea, más que nada esta materia está orientada a que ustedes no se estrellen
al momento de desarrollar un software. ¿Por qué? Porque yo personalmente ya me estrellé algunas veces al momento de desarrollar un software y queremos con Cristian transmitirle un poco nuestra experiencia para que no les pase lo mismo. ¿En qué quiero decir con me estrellé? Quiero decir, me estimé mal el tiempo de entrega, quiero decir, no estimé bien las cargas laborales y después hubo que trabajar más, pero cobrar lo mismo, porque al cliente no le podés decir, mira, esto pensé que iba a tardar 5 meses y estoy tardando 12 meses, y bueno, el cliente te quiere pagar lo que ya habrá, entonces en función de eso es importante que nosotros podamos determinar bien cuáles son las cargas laborales, internas o externas, o de la organización que nos contrata, o del cliente que nos contrata, para que podamos hacer un proyecto bien desmenuzado y poder cotizarlo bien, cotizarlo en función del tiempo y de la plata, obviamente. Bueno, después tenemos una unidad que es un poco más corta, que es auditoría de sistemas, cuáles son las ISO que se implementan en lo que es auditoría de software o de sistemas, cuáles son los principios, cómo se audita un código, cómo se audita una base de datos. Tenemos que pensar también que hoy cualquier software que sirve como evidencia para un pleito que después se judicializa, tiene que ser evidencia para el juez, ¿no? Entonces nosotros podemos actuar como peritos informáticos o como auditores de sistemas y tenemos que saber cómo documentar esa información, cómo extraerla, etcétera. Cuando extraemos la información, tenemos que pensar que hay algunas técnicas para que esa documentación, perdón, para que ese sistema, cuando nosotros auditamos un sistema, tenemos que aplicar algunos principios de auditoría para que la prueba sea inviolable y pueda seguir siendo verificada. Porque si nosotros accedemos a una base de datos, por ejemplo, y en el proceso de auditoría modificamos esa prueba, esa prueba no puede volver a recalcularse o auditarse. Entonces estamos en un problema ahí, en una mala praxis, y va a perder validez la evidencia que nosotros estamos mostrando. Entonces tenemos que ver que una evidencia tiene que, dice la teoría, tiene que poder ser reproducible, ¿eh? La puede venir otro perito, volver a hacer y llegar siempre al mismo resultado. Fíjense que hoy es un tema que está muy de moda. Si se ponen a leer un poco el diario, van a ver el caso Maradona, comunicaciones de WhatsApp, historia clínica, sistema que pidieron, la historia clínica que una parte estaba informatizada, que pidieron que se secuestre para que sea evidencia, etcétera, etcétera. Entonces, casi todos los casos hoy están siendo comprobados con evidencia digital. Cámaras de seguridad, por ejemplo. Después tenemos otra unidad que es gobierno abierto y gobierno electrónica, algo que también en este último año creció mucho y existen casos modelo como Capital, como Bahía Blanca, como Córdoba, que trabajan con gobierno abierto y con datos públicos. Entonces vamos a ver cuáles son los pilares, cómo se trabaja, las tendencias, qué es una Smart City. Hay algunos... este es un tema que políticamente garpa mucho, porque cuando están de campaña hablan mucho de gobierno abierto, de Smart City, gobierno electrónico, pero la realidad es que después cuando están en el gobierno, los funcionarios les cuesta mucho aplicar gobierno abierto. Bueno, fíjense si entran ustedes a Infobae, por ejemplo, con el tema de las vacunas, que hubo un momento que se armó un problema ahí. La provincia de Buenos Aires implementó gobierno abierto, con datos públicos, y entonces hoy nosotros podemos saber cuántas dosis hay, cuántos vacunados hay con una dosis, con 2 dosis, etcétera, etcétera. Podemos conocer el plan de vacunación. Entonces eso está piola porque le da transparencia a los gobiernos de turno. Y después tenemos una última unidad, que es la unidad de homologación de software o de sistemas, que nosotros en la Facultad de Ingeniería trabajamos en homologación, tenemos experiencia en varias áreas de la municipalidad haciendo homologación de software de recursos de ingresos públicos, de recursos públicos, de liquidación de sueldos, etc. Entonces ahí vemos cómo es el proceso de certificación, qué tipos de homologación existen, cuáles son los estándares de homologación, cómo se firma una homologación y cómo se registra, etcétera, etcétera. Bueno, más o menos
ese es el contenido de la materia, lo que vamos a ver durante este cuatrimestre. Lo importante, cómo se aprueba la materia. La buena noticia es que no hay parciales. Va a haber una exposición teórica. En un momento vamos a hablar de procesos y distintas técnicas de procesos, cómo se relevan. Ahí vamos a repartirnos los grupos y ustedes van a hacer una exposición en grupos, el grupo de 3, y ahí van a tener una nota. Esa es una nota. Después van a tener un trabajo práctico integrador, que el trabajo práctico consiste en, nosotros les podemos dar nosotros un trabajo o lo pueden elegir ustedes, y supongamos que tenemos un grupo, y ahí esto tiene una nota grupal con distribución. ¿Qué significa eso? Supongamos que el grupo de ustedes son 3 integrantes, nosotros le ponemos una nota al grupo, y ustedes después se la reparten esa nota. Entonces, la máxima nota que puede tener un grupo de 3 es un 30. Si le ponemos un 30, no hay problema, se sacaron 10 cada uno. Ahora, si el trabajo no estuvo tan bien, le podemos poner un 24. Entonces, ese 24 ustedes se lo tienen que repartir. ¿Y en base a qué se lo van a repartir? Y en base a la carga laboral que hicieron ustedes y a la responsabilidad social dentro de su grupo. Si el grupo es de 4, la nota máxima es 40 y así, ¿no? Cualquier cosa, si hay alguna duda, nos pueden preguntar. Una aclaración importante, porque generalmente esto ya tenemos experiencia esta es la cuarta, creo que el cuarto año que dictamos la materia. En los 2 años anteriores hubo algunas discusiones entre los integrantes del grupo, porque quiero aclarar una cosa ahora y después no se olviden. La nota no se fracciona. Si son 3 y si sacaron un 22, no se pueden poner 7,33 cada uno. Uno se sacará 7, otro 7 y otro 8, o 6, 6 y 10, no sé. Busquen en la vuelta ustedes. Pero aclaro que la nota no se fracciona en decimales, tiene que ser una nota entera. Muy Y cruel eso, después, profe. ¿cómo? Un poco cruel eso, profe. No, no es un poco cruel. Está mal. Es lo más justo. Es divertido Imagínate igual, que, es como las imagínate que discusiones. vos estás con Fernando, ¿no? Son No, un grupo de 2. siempre, no todos trabajan igual en los grupos. Eso es una realidad y no tiene discusión porque siempre fue así. Va a ser así y es así. Se trabaja de forma diferente. No todos trabajan igual, no todos trabajan lo mismo. Siempre hay uno que trabaja más que el otro. O sea que no es cruel, es justo y en el cual es un grupo que se corresponde la nota que se merece en discusión del grupo. Es una discusión equitativa y hace a una actividad social. Por eso, y bien lo aclaró Fernando cuando arrancó, esta no es una materia de, digamos, dura, sino que tiende a lo que son los temas más, un poco más blandos. Hablar proyectos, gestionar gente, gestionar dinero, gestionar tiempo, convencer a la persona, porque ustedes pueden salir siendo excelentes programadores, una excelente idea, pero si esa idea o ese producto no se lo venden a nadie, sos un excelente programador. Entonces, la idea es que nosotros podamos darle todas esas herramientas y habilidades para que se puedan desenvolver como un buen profesional. Un excelente programador y un excelente gestor de proyectos, un muy buen product owner, excelente product manager, y puedan vender una idea. Y van a gestionar equipos. Entonces, la idea es esa, básicamente. Que puedan conocerse entre ustedes y sea el trabajo lo más equitativo posible. Es gestionar personas, básicamente. Sí, incluso piensen ustedes que en un proyecto de software todos no van a ganar la misma plata. Entonces, en un proyecto de software que somos 5 y el comercial se lleva una parte, el programador otra, el líder del proyecto se lleva otra. Entonces ahí tampoco, o sea, tenemos que pensar la diferencia entre igualdad y equidad, ¿no? Son dos palabras similares, pero significan cosas totalmente distintas. Entonces, tiene que estar claras las reglas en el grupo entre ustedes. Porque en una de esas puede pasar de que la primera reunión diga, mira, a mí no me interesa la nota, voy a trabajar menos, puede pasar eso. Entonces, si viene un 16 y son 2, se reparten 10 y 6,
pero bueno, quedó de antemano, quedó aclarado eso. Y eso también pasa en un equipo de trabajo, ¿no? ¿Mm? Bueno, seguimos. El trabajo práctico integrador y después trabajos prácticos varios le puse, porque acá es donde el metralleta Cristian les va a dar varios trabajos, creo que uno por clase más o menos, Sí, sí, los trabajos no es uno por tema. por O sea, acá tema. no es el famoso trabajo práctico sábana. Y te dice, bájense la guía de trabajos prácticos y cuando la abrí tenés 16 ejercicios. Y si, ¿y esto qué? ¿Por dónde empiezo? Y después te dicen, ah, no, no se entrega. O sí se entrega. Y estás toda la semana para armarlo. Esto es, la estructura de los trabajos prácticos es simple. Es un solo trabajo práctico y se va a tratar de hacer en las 2 horas de clase que tenemos. Si queda algo, lo terminarán en la semana. Todos tienen una fecha de entrega y todos tienen nota. A lo sumo es una revisión y después se vuelve a entregar. ¿Sí? Y después, obviamente, trabajo entregado va con la nota. Pero la idea es esa, un solo trabajo práctico que se puede llegar a hacer, siempre son en grupo y se hacen durante las 2 horas de clase. Eso le damos Bien, un poco más de dinamismo, mucho trabajo grupal y que no les quede nada para después. Solamente entregarlo, ¿no? Acomodarlo un poco y se entrega. No, es grupal. Un día estoy con este grupo, un día lo hacemos con otro grupo, un día somos 3, otro día somos 2. La idea es que están estructurados para que se trabaje en grupo. ¿Sí? Puede bueno, llegar a ver que uno sea individual, pero muy pocos. muy bien. Bueno, para habilitar la materia tiene que tener aprobado la exposición, el trabajo práctico integrador y los trabajos prácticos que comentaba Cristian, con nota mayor a 4. Para promocionar el promedio ese les tiene que dar mayor o igual a 8 y en el trabajo práctico integrador también tiene que ser mayor o igual a 8. Y en el caso de que vayan a totalizador, tienen una exposición teórica y después tienen un práctico escrito. O sea, el teórico es oral y el práctico es escrito, y ahí se saca un promedio y en el caso de que sea mayor o igual a 5, se aprueba o no. Generalmente la materia esta la han promocionado, no es una materia muy pesada, pero sí es una materia en donde hay que dedicarle tiempo y ver esta parte blanda que hablábamos recién, que es la que nosotros en la facultad no nos preparó tanto para eso. Con respecto al trabajo práctico integrador, lo ideal sería de que ustedes puedan elegir un tema que se vincule con la futura tesis. Eso sería lo ideal. Ahora, si están, por eso yo les pregunté al principio si tenían tema o si estaban buscando, porque nos pasó que el año pasado algunos chicos trabajaron con casos ficticios y bueno, quedaron ahí en un trabajo práctico, lo guardaron en un cajón y nunca más. Y hubo casos de algunos estudiantes, de algunos grupos que trabajaron con lo que ya era algo de la tesis y les sirvió mucho, porque nosotros con Cristian se lo fuimos depurando y hoy casi están por presentar la tesis, que es el caso, Cristian, de Pilar y Juan. ¿Te acordás que estaban haciendo el sistema de eventos? Bueno, ya lo están terminando ellos y, y lo está por presentar Sí, ahora en unos meses. sí, Así son que unos trabajos prácticos muy, muy buenos, Hugo. Unos proyectos muy buenos. sí, así que nuestra sugerencia es esa, si pueden ir paralelamente buscando lo que va a ser el proyecto de tesis, lo pueden meter como un trabajo práctico, así nosotros los vamos orientando en un montón de cosas y lo importante es que se van a ir documentando. Ustedes piensen que una tesis tienen que hacer una presentación, pero primero tienen que entregar la documentación, que generalmente son documentos de 80 hojas para arriba. Entonces, si ustedes pueden aprovechar esta materia para ir preparando eso y ya tener una corrección por parte nuestra, es un valor agregado importante. Por lo menos a mí me gusta trabajar Sí. lo mínimo posible, no sé ustedes.
Sí, la idea un poco también de esta materia es como si fuese un precalentamiento de motores para lo que es la tesis y a futuros proyectos en el ámbito laboral que ustedes se puedan involucrar, ya sea por ser independientes o en relación de dependencia. Porque ya sea para la tesis o cualquier otro laburo, todo es un proyecto. Entonces, para hacer la tesis van a necesitar armar una propuesta de proyecto, lo cual tiene que ser totalmente vendible, tiene que convencer a las personas que le va a aprobar el tema de la tesis de que ustedes lo pueden, que el tema es interesante, que se puede hacer, que es factible hacerlo y que puede llegar a tener un impacto. Después, todo el tema de lo que es la documentación, nosotros vamos a tratar de que sea lo más útil, sobre todo útil y corta posible. ¿Sí? No vamos a armar esos documentos de requerimiento de la IEEE del año 86 que no sirve para nada, porque son documentaciones que se usaban en ese momento, en ese contexto y todo tenía un porqué. Hoy todo tiende a lo que es herramientas un poco más de tipo ágil. Hacer presentaciones, acá lo que va a hacer, van a tener mínimo 2 presentaciones, porque acá no se les da una habilidad para presentar algo, para vender un producto. Y ese medio escénico también es un poco lo que nosotros tratamos de hacerle, de quitárselo, de que logren esa habilidad para hacer una presentación. Porque si no, si ustedes ven en toda la materia, en toda la carrera, la única presentación en serio que van a tener van a ser la tesis. Y si en 5 años no hacen solamente la presentación de la tesis, no van a pulir esa habilidad. Y esa habilidad de presentar ideas, de presentar proyectos, es una habilidad muy importante y que, digamos que las empresas es algo que se requiere. ¿Sí? La habilidad de transmitir una idea, de escribir una idea y de tratar de venderla. Por eso no es un mal llamado taller de programación porque no se programa nada. Acá la cuestión es identificar una idea, una necesidad, armar una propuesta y llevarla a cabo con todas las herramientas de calidad que nosotros le vamos a brindar. Y sobre todo después venderla, convencer a la otra persona. Así que, digamos, esa es la parte importante que tendría tener un buen tema de trabajo integrador. Como decía Fernando, puede ser una idea de una tesis que ustedes quieren hacer, o si no, de un producto que quieren vender. Tienen una necesidad, che, estaría bueno hacer tal producto, listo, presentala y la vamos viendo y la vamos puliendo y la vamos desarrollando. Acá no le vamos a decir que no, sino le vamos a dar para adelante. Vamos a apoyarlo en todo lo que nosotros podamos. Bien, ¿alguna pregunta? Por ahora no. Somos 18. Bueno, se pueden automatricular en el campus. Ya está creada la materia. Está vacía porque todavía no le subimos material, pero ya se pueden automatricular. Cualquier cosa les enviamos información ahí. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? Nada. Hay uno por el chat, pregunté, ¿no? Ah, no. No, está todo ¿No? claro. ¿Nada? Bueno, muchachos, si no tienen nada para preguntar, entonces nos encontramos el miércoles a las 10 en el mismo